vamos a empezar con esta segunda sesión de ciclo viral, el reto de la evolución, con Mar España, que tiene raíces y familia malagueña, así que mejor invitada para tratar el asunto que hemos ido modificando en el enunciado. Hablábamos de libertades a raíz de tu libro, de así se somete a una sociedad, cómo mantener el equilibrio y nuestras libertades en un mundo digital, pero después hablábamos de lo que trata tu libro y de lo que trata tu trabajo y tu investigación, que es sobre la protección de la privacidad, de los datos, al final de la intimidad y de la libertad y de los derechos en el mundo digital, y con una preocupación y una dedicación especialmente por tu parte a los menores. Pero diría que nos afecta igualmente a todos y a todas. De eso nos va a hablar Mar España. Ya la conocéis porque hemos reseñado su biografía en los programas y también en el Diario Sur, colaborador del ciclo viral que organiza Fundación Unicaja. De modo que la conocéis, pero bueno, ella se ha ganado, digamos, que el prestigio en los últimos tiempos, no solo por su trayectoria, sino porque dirigió la Agencia Española de Protección de Datos con un trabajo muy riguroso y poniendo en marcha, por ejemplo, el Pacto Digital, al que nos sumamos en primera instancia los medios de comunicación como difusores de la importancia de la privacidad en el entorno digital. Y en la actualidad pues ha puesto en marcha o diriges una iniciativa que está en marcha, que es Generación Z, que precisamente para la protección de derechos, y dedicándose también a difundir la importancia de la privacidad. Yo, por ejemplo, en el libro he leído, ¿cuántas veces creéis que miráis el móvil al día? Muchas, 250, pues entre 50 y 200, 142, ¿no? ¿Y cuánto tiempo dedicáis a las pantallas del tiempo que estáis despiertas y despiertos? ¿En porcentaje? 40. Sí, ya es, ¿eh? Es el 35. Pero seguro que ha subido desde que escribiste el libro. ¿Y cuánto tiempo mantenéis la atención mientras estáis mirando una pantalla antes de iros a otra tarea u otra pantalla? Uy. Aquí tienes un heavy user, ¿eh? Sí, sí. Bueno, en 2004 dice Mar que eran 150 segundos, pero que en el 2021 ya eran 45 segundos. Bueno, pues esos son datos que recoge Mar en el libro, que yo voy a recoger una cita que explica por qué la invitábamos a este ciclo viral. Ella dice: con una gestión adecuada de la tecnología y de la ciencia se puede conseguir todo: progreso, futuro y respeto para los derechos de todas las personas, especialmente de los menores, de una forma sostenible. Sostenible para mí es equilibrio, es estabilidad, es bienestar en definitiva. Pues de eso nos va a hablar en este ratito Mar España. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Juan. ¿Cuánto tiempo tengo? Pues 1 hora. 1 hora. Bueno, pues eso da margen. Un poquito menos para que hablamos. Sí, dejamos tiempo para preguntar. Bueno, es un placer estar aquí. Le comentaba a mis primas, ¿no?, que mis raíces, y con mucho orgullo estoy muy vinculada a Málaga y, bueno, me encanta estar aquí. Entonces, antes de empezar, también voy a presentarme un poco por qué he llegado aquí, ¿no? Pues hay una parte pública. Claro, yo he perdido la privacidad, ¿no?, en el sentido cuando ya asumes una responsabilidad pública, hay determinados aspectos que ya no controlas, ¿no? Y por circunstancias ajenas a mi voluntad, pero que luego en una parte pues he agradecido porque hemos podido impulsar con el equipo maravilloso de la agencia temas muy bonitos. Estuve casi 10 años dirigiendo la Agencia Española de Protección de Datos desde el 2015, desde Navidades del 2015 hasta Navidades desde julio del 2015, hasta Navidades del 24. Y he podido trabajar mano a mano en el otro lado, claro,
respecto a la industria de Internet, conocer en profundidad cómo funciona el modelo de negocio de la industria de Internet, de la inteligencia artificial, que está basada ni más ni menos que en perfilarnos a través de perfilado individual para monetizar los datos y a través de ese consumo máximo de millones, de miles de millones de usuarios, vender publicidad a empresas, ¿no? Y tener capacidad de influencia en todos los ámbitos de la vida, tanto pública como privada. Esa es una parte. Otro pilar en el que se asienta un poco dónde he llegado hasta aquí. Me apasiona la primera infancia y bueno, pues prácticamente desde 2013, pues por circunstancias vitales y personales, soy una apasionada de la neurociencia y de la importancia de los primeros 1000 días de vida. Dirijo una ONG que se llama Fundevas, que es Fundación y Desarrollo del Vínculo y Apoyo a la Salud. Y luego explicaré por qué eso tiene mucha relación también con el modelo de negocio de la industria de Internet y con el desequilibrio, ¿no? No voy a hacer spoiler, pero hay dos momentos clave y aquí está el vicedecano del Colegio de Médicos de Málaga en el desarrollo cerebral. Y el tercer pilar, yo no sería la persona que soy si no fuera por la práctica de yoga. Ahora, como soy libre, me he prejubilado, puedo hablar con toda libertad y llevo más de 30 años practicando yoga Iyengar y ahora me estoy formando para ser profesora. Y eso influye mucho en lo que voy a decir, porque el modelo de negocio de la industria de Internet es lo contrario a lo que nos lleva el yoga, a lo que nos lleve cualquier práctica de ir hacia adentro, ¿no? Es ir, captar a través de perfilarnos individualmente, captan nuestra atención voluntaria y la involuntaria a través del scroll infinito, nos mandan más contenidos de lo que nos gusta o de lo que nos engancha. A veces ni siquiera somos conscientes de si nos gusta o no, simplemente nos engancha y nos meten a través de esa absorción, ¿no?, de los objetos de los sentidos, sobre todo de la vista, en ese ciclo infinito, en esa espiral de consumo infinito que evidentemente no te lleva ni a la felicidad, ni al bienestar, ni al equilibrio y por eso tenemos los datos de salud física y mental que tenemos actualmente, ¿no? Yo creo que se debería... Desde luego no hay equilibrio si no tenemos una vida digital en armonía, ¿no? Yo no estoy en contra de la tecnología, soy la primera que la uso. Para el PowerPoint alguna foto pues la he utilizado, pero creo que como todo en la vida, hay que utilizarla con moderación. Y por los datos que tenemos parece que nos estamos pasando un poquito de vueltas, tanto los adultos como también la infancia. Pero en la infancia y la juventud tiene un especial delito, no lo hablo de delito en el ámbito penal, que también hay demandas colectivas penales, sino una especial responsabilidad, porque esos cerebros, que luego hablaré, son cerebros líquidos en permanente neurodesarrollo y como están madurando, formándose y creciendo los jóvenes, no tiene nada que ver en la etapa previa. No quiero caer en ese estigma, ¿no?, de los tiempos pasados fueran mejores y qué horror, que de peligros hay, pero sí que creo que es importante pues alzar la voz en algunos temas en este ámbito. Bueno, y este filósofo surcoreano, Byung-Chul Han, que acaba de recibir el premio Príncipe de Asturias y que os recomiendo que leáis el discurso que hizo cuando recibió el premio con los Reyes, que él decía, yo no estoy en contra de la tecnología, pero siempre pensé que el teléfono móvil, el smartphone, debía ser un instrumento al servicio de los seres humanos, no nosotros que seamos su instrumento, ¿no? La portada del libro son ovejas pastando en la pantalla de cristal verde de un móvil, ¿no? Yo venía hoy en el AVE y veía a la gente dormida agarrada al móvil. O sea, hay a veces una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Y él, que me encanta, él dice, la comunicación digital elimina el encuentro personal, el rostro, la mirada, la presencia física. Se acelera la desaparición del otro, incluso uno mismo se convierte en objeto de producción. Luego, si no me da tiempo, y voy a hablar de temas mucho más amplios que la privacidad, hablaré también de cómo nos sentimos seguros, cómo nos vinculamos afectivamente a través de los sentidos. Y son justo los contrarios de los que nos sobredesarrollan, ¿no? Nos hiperdesarrollan las pantallas. Las pantallas nos hiperestimulan el sentido del olfato, el sentido de la vista y el sentido del oído,
que son, digamos, los sentidos del ego, ¿no? Los que te empujan al consumo, a llevar la atención hacia afuera. Y los sentidos que nos vinculan más con nosotros mismos, con nuestras emociones y que al bebé le hacen desarrollar el apego seguro son los sentidos del tacto y el olfato, ¿no? ¿Cómo se siente seguro? ¿Cómo nos hemos sentido seguros de pequeños? En el cuerpo de mamá. Esto no es machismo, esto es biología, ¿no? Durante el primer año de vida, ¿no? Y eso tiene mucha más influencia de lo que ahora parece, porque parece que estamos hiperconectados, pero ¿por qué ahora la generación joven es la generación que se siente más sola, ¿no? Hay un informe de la Fundación 11 tremendo al respecto. Entonces, voy a intentar hacer una reflexión durante estos 10 años, porque claro, todo esto este partido se juega con unas normas muy complicadas. Por un lado están Estados Unidos y China, que son los países matrices, ¿no?, de las grandes plataformas de Internet. Por otro lado está Europa, que como un referente en la garantía de los derechos humanos ha tenido acciones muy valientes, ¿no?, como fue aprobar el Reglamento General de Protección de Datos, que fue récord de enmiendas. Supuso más de 5 años su tramitación y finalmente salió la Digital Service Act, ¿no?, el Reglamento de Servicios Digitales. Y Europa está en medio, ¿no? Entonces, no todo se puede hacer desde los gobiernos a nivel nacional o autonómico, aunque se puede hacer mucho, porque, por ejemplo, en materia de privacidad o en materia audiovisual rige el criterio de autoridad principal y estas grandes plataformas, estas grandes empresas suelen establecer la sede principal en Irlanda, ¿no? Con lo cual, la agencia española ha podido impulsar acciones, pero todo tiene que pasar a través de este organismo que he puesto las siglas, que es EDPB, que es el Comité Europeo de Protección de Datos, pero que tiene muchísima importancia, porque es donde se armonizan si hay criterios opuestos cuando hay que sancionar a Meta, a TikTok o a Google, ¿no?, o Amazon, por poner ejemplos, ¿no? Pues intentaré abordar cuáles pueden ser las consecuencias a medio plazo de esta digitalización masiva. Yo, en principio, a los 18 años pensé estudiar filosofía pura y al final hice Derecho, pero he acabado mi vida profesional filosofando, ¿no? Porque yo creo que al final es bueno conseguir no tener las partes fragmentadas, ¿no?, sino ir consiguiendo, pues, generar una unidad que para eso sirve acumular años, ¿no? Creo que es muy importante que empecemos a hablar públicamente y para eso estamos en la sede del Colegio de Arquitectos, ¿no? Los arquitectos construyen los edificios desde los cimientos, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que hablemos de que estamos ante un verdadero problema de salud pública, que escuchemos a los expertos en salud. Cuando hubo una pandemia, que es la pandemia del COVID, se creó un comité de expertos, ¿no?, y se tomaban medidas escuchando lo que decían los médicos. Ahora estamos ante una pandemia que, sorprendentemente, todavía no se ha definido como pandemia, pero una pandemia es cuando hay un problema de salud física o mental que rompe los territorios, ¿no?, las fronteras geográficas. Esto no es un problema de España, es un problema de Europa, es un problema de Estados Unidos, es un problema de Asia, de África, pero nadie se atreve a decir que esto es una epidemia y a diagnosticarlo, ¿no? Pero tiene absoluta relación con las bases de un neurodesarrollo adecuado. Ya no estoy hablando de salud digital, estoy hablando de que, como no pongamos un uso moderado de las pantallas, de la inteligencia artificial, la esencia de la humanidad, de la esencia del ser humano, la consciencia, los cimientos, posiblemente se debilite muchísimo, ¿no? Y cómo podemos proteger a las personas, ¿no? Esto ya pasaba con las redes sociales. Oía al ponente anterior, pues Internet empezó en la década de los 90. Las redes sociales empezaron en los años 2007, 2008, 2009 y, bueno, pues el salto que ha dado la irrupción de la inteligencia artificial generativa no tiene parangón, ¿no? Estamos ante una capacidad ilimitada de texto con superordenadores terrestres alimentándose en un factor de 100 millones de veces en los últimos 10 años, porque cogen todos los datos que existen en Internet, más los privados que subimos nosotros cuando queremos que nos formatee un PowerPoint, que nos dé las ideas clave de un documento, de un artículo que vamos a publicar, etcétera. Y además es un lenguaje tan empático que engancha, ¿no?, porque es muchísimo más dopamínico que la hormona de la recompensa, la hormona de la adicción, que lo que puede ser un buscador normal, ¿no? No sé si se ve,
¿Pero en qué se caracteriza, ¿no?, la inteligencia artificial generativa? Pues tiene esta capacidad de generación de textos, de vídeos ilimitada, crea contenido, que es un salto cuántico y cualitativo importante, y además es un contenido humanoide. A mí no me gustaría que dentro de 10 años recordáramos este momento y cada vez, digamos, madre mía, si cada vez la inteligencia artificial es más humana y los humanos que estamos más autómatas, ¿no? Yo os invito a ir por el metro de Madrid y o sea, del todo el vagón yo hago encuestas informales íntimas, ¿no? A lo mejor solo hay una persona leyendo o con brillo en la mirada y todos los demás están con el móvil, pero sobre todo es con la expresión que transmite, ¿no? Y no es una expresión muchas veces de equilibrio y de bienestar, ¿no? Es un crecimiento además exponencial, aprende de lo que todos aportamos y además utiliza un lenguaje natural. Todavía hay pocos estudios del uso de la inteligencia artificial generativa por parte de la gente joven. Yo a lo largo de estos 10 años he conocido gente que se ha deshinchado como un globo, y sin embargo gente que crece con el paso del tiempo, ¿no? Una de ellas es María Salmerón, fue la representante en el grupo de salud digital, menores y privacidad que creé en el año 2019. Estaban todos los organismos públicos, pues Interior, el Ministerio de Transformación Digital, Educación, Fiscalía General del Estado, Sanidad, Igualdad. Dije, se nos queda corto, ¿no? Y aquí hay que meter a los consejos profesionales. Entonces invitamos al Consejo General de Médicos, que nos designaron un representante por psiquiatría infantil y juvenil y otro por pediatría. Por parte de pediatría venía María, al Consejo General de Psicólogos y al Consejo General de Psicopedagogos. María ahora es la presidenta también, no solo la representante de pediatría, sino la presidenta de la Sociedad Española de Medicina del Adolescente. Son todas las especialidades médicas de 0 a 20 años y por los datos que ella maneja, pues el uso de la inteligencia artificial va desde temas personales, ya hacer un trabajo, hasta búsquedas de información, pero casi un 50%, antes de preguntar a su familia, a sus amigos o a sus profesores cuando tiene un problema, pregunta a la inteligencia artificial. ¿Qué riesgos supone esto en los adolescentes? Por un lado, dependencia. Ya hemos conocido algún caso en que un adolescente se enamoró de un perfil de inteligencia artificial virtual, ¿no? Y se acabó suicidando. Adicción y sustitución, porque puede llevar a esa adicción digital. Y lo que nos dicen los médicos es el efecto, ya no es tanto, que ya es grave en sí mismo, ¿no? El problema de salud mental que supone pasarse, y aquí puede ser por 3 factores, bien porque uses muchas horas, aunque el contenido sea adecuado, bien porque accedas a contenidos inadecuados o a contenidos de adultos, si me da tiempo luego hablaré del efecto del uso de porno por parte de los adolescentes, o bien porque accedas de manera precoz, y eso es algo en lo que voy a insistir bastante, ¿no? Y es el efecto desplazamiento, aparte de ese efecto directo de daño en la salud física y mental y relacional, es el efecto desplazamiento, porque si yo me engancho, porque estos sistemas utilizan patrones adictivos que, por cierto, están prohibidos por la Digital Services Act y la Agencia Española de Protección de Datos. En julio del 24 hicimos un informe donde dejamos claro que desde el punto de vista de la normativa de privacidad el utilizar patrones adictivos no era legal. Ya la Digital Services Act en el artículo 25 lo dice claramente que están prohibidos, pero se siguen utilizando. Es el efecto desplazamiento, es decir, si yo me engancho a algo, o sea, la vida es una elección de tiempo y donde tú gastas el tiempo, te guste o no, es tu elección de tus prioridades vitales, aunque no te lo creas. Si tú decides gastar el tiempo en ver 6 horas series de Netflix, tu prioridad no es estar con tus seres queridos, tu prioridad es entontecerte y a veces una serie de Netflix viene bien, pero una no, 6 seguidas, ¿no? Pero es ese efecto de desplazamiento de que yo dejo de hacer deporte, dejo de relacionarme cara a cara con las personas y acabo aislándome, ¿no? Otro riesgo de la inteligencia artificial, exposición a contenidos de adultos. Ahora mismo yo os pregunto, ¿no? ¿Quiénes de vosotros tenéis hijos adolescentes? Tú no puedes contestar. ¿Quién cree que su hijo consume porno? Bueno, tú eres honesto, pero yo voy a las conferencias y todo Dios se calla. Pues 4 de cada 5 personas tenían que haber levantado la mano, porque ahora mismo, según los estudios que hay un estudio de la Universidad de las Islas Baleares muy completo, el 78% de los adolescentes
están consumiendo porno duro. Eso es brutal, porque en la adolescencia es cuando una persona, es el segundo aumento de poda neuronal, que luego lo comentaré, pero es cuando una persona, tú, que ya eres más mayor, has construido tu identidad, tus valores y tu forma de relacionarte afectivamente con las parejas, ¿no? Y tu orientación sexual. Si tú te creces, ¿no? En vez de teniendo referente a los amigos, ¿no? o valores, consumiendo pornos, pues no nos extrañe que cada vez los niveles de ansiedad en los chicos, porque desde luego ni las imágenes, ni los atributos, o sea, eso es real, y en las chicas cada vez la igualdad se rompe por los aires, ¿no? Porque muchas veces ellas en las relaciones se orientan consumiendo porno para ver qué se espera de ellas, pero al final el consentimiento libre se está perdiendo, ¿no? Porque es esa presión de los estereotipos que se están transmitiendo a través del porno, ¿no? Y eso tiene un impacto tremendo, ya no solo en la salud física y mental, es que las pantallas, las plataformas, nos están cambiando los patrones de comportamiento y la esencia del ser humano. Yo nunca pensé, y os lo digo de verdad, cuando llegué a la agencia, que iba a tener el derecho fundamental a la privacidad, que iba a tener un impacto tan esencial en las bases de un Estado democrático y en el desarrollo de la esencia del ser humano, porque el derecho a la privacidad ahora mismo, cuando todo el modelo de negocio de Internet está basado en nuestro perfilado individual para monetizar nuestros datos y para que ganen millones vendiendo publicidad a través de los miles de millones de usuarios que venden a las empresas, ¿no? Diciendo te daré publicidad segmentada, etcétera, que eso iba a estar en la esencia de la evolución que tengamos como sociedad y del propio desarrollo del ser humano, ¿no? Esta imagen, por ejemplo, me la ha hecho la inteligencia artificial. La fórmula del modelo de negocio de Internet es tremendamente sencilla, ¿no? Que estemos el mayor tiempo posible consumiendo nuestro tiempo y nuestra atención, pero es que además aportamos nuestra red de usuarios. Y eso es, o sea, el otro día estaba viendo en el avión la película de redes sociales, ¿no? Cuando se habla de los orígenes de cómo se creó Facebook, ¿no? Y la idea es brillante. No solo voy a perfilar a la persona, sino que además me voy a poner en contacto con toda la red de amigos, ¿no? Y al final se está perfilando a los consumidores mediante patrones adictivos y patrones oscuros que están prohibidos por el artículo 25 de la Digital Services Act. Y nosotros creemos que somos los sujetos, ¿no? Que somos los consumidores. Al final pagamos por la adicción porque compramos unos smartphones que valen una pasta, pero al final somos nosotros mismos los objetos de consumo, ¿no? Y lo que decía, nunca pensé que la privacidad iba a tener esa relación directa y yo creo que en la agencia seguramente no hemos conseguido evitar todos los suicidios que se han producido, pero algún suicidio hemos evitado a través de iniciativas como, por ejemplo, el canal prioritario. Os voy a poner un ejemplo. Una chica, tú a lo mejor conoces algún caso, ¿no? Una chica, 12, 13, 14 años, claro, como se está suprimiendo el desarrollo sano por etapas de la infancia, a la infancia se le está hipersexualizando. Yo no estoy en contra del sexo, pero esto es como conducir un coche, ¿no? Pues no lo puedes conducir con 8 años, porque nadie le da un Ferrari a un chaval con 12 años en una clase teórica y práctica, pues no tiene sentido. En los colegios nos enseñan clases prácticas de educación sexual con 10 años porque ni el cuerpo ni la mente está preparada, ¿no? Pero ¿por qué se da este acceso precoz digital cuando no se está preparado, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que si una chica entra en TikTok con 10, con 11, con 12 años, no quiero demonizar a ninguna red social, pongo TikTok por poner algún ejemplo, ¿no? Los modelos de valores que allí se ofrecen son aspectos absolutamente externos, hipersexualizados y tienes muchas más visitas, cuanto más sexy sea el baile, ¿no? Así se está convirtiendo, no cuanto mejores notas saques. Eso sí pasa en los algoritmos de TikTok en China, pero en el resto de los países, no. Entonces, esta chica que ha crecido grabándose cualquier acto de su vida cotidiana, lo tienes que grabar y subir, porque es lo que está de moda en la adolescencia. Empieza a salir con un compañero del instituto y el chico le pide pues, que se grabe las típicas imágenes sexuales o vídeos con acciones sexuales, ¿no? Ella, como prueba de su amor,
lo hace y se lo envía. Pero ¿qué pasa? Las relaciones muchas veces no perduran, no son eternas y luego rompen y a lo mejor esa persona, por venganza, difunde el vídeo. La chica no puede aguantar la presión social y acaba suicidándose. Eso que parece una anécdota, pues ocurrió, y ese fue el origen del canal prioritario con el caso de Ibeco, ¿no? Era una mujer adulta, era una mujer de más de 40 años, donde su expareja difundió un vídeo sexual de ella en la empresa donde ella trabajaba con su marido y con su cuñada, ¿no? Una mujer adulta, como nosotras, no pudo aguantar la presión social y cuando fue a acudir a la empresa le dijeron que eso era un tema personal, que fuera a denunciar a la policía, ¿no? Entonces, yo, pues aparte de profesional, soy mujer y soy madre, ¿no? Dije, esto no puede pasar, ¿no? Entonces me fui con una persona del equipo a Bruselas. Se había aprobado hace unos años el Código de Conducta de los Delitos de Odio y la Unión Europea había conseguido que voluntariamente, porque cuando se quiere, se puede. Y en ese caso la industria de Internet quiso y se adhirieron voluntariamente al Código de Conducta de la Comisión Europea y la industria se obligaba a eliminar cualquier contenido de odio en menos de 24 horas. Yo les dije, esto realmente es un odio por razón de género, ¿no? ¿Lo podemos enmarcar? Me dijeron que no. Entonces, bueno, pues nos pusimos a negociar uno por uno con todas las empresas de Internet. No sé por qué, pero conseguimos al final que Google, Meta, TikTok, entonces Twitter, Microsoft se adhirieron al canal prioritario de la agencia. No hemos conseguido que se extendiera, trabajamos mucho a través de la red de autoridades iberoamericanas de protección de datos, pero no conseguimos que se extendiera, pero se obligaban a que nosotros en la agencia se tiene la capacidad de dictar órdenes cautelares de retirada de contenidos, igual que un juez, pero en el ámbito administrativo, porque nuestra responsabilidad, la que imponemos es administrativa, las famosas multas, ¿no? Y temidas multas de protección de datos, que pueden llegar hasta 4 millones o el 4% del volumen de facturación global mundial de una compañía. Y todas estas empresas se obligaban a retirar estos contenidos en menos de 72 horas. Cuando yo me fui, la media de éxito en la retirada de los contenidos que realmente eran objeto del canal prioritario era del 93%, ¿no? Con lo cual, es un ejemplo práctico de cómo el derecho a la privacidad está íntimamente unido con el derecho a la vida, ¿no? O el derecho a la salud. Y lo que es tremendo es que muchas veces los chavales no saben que están cometiendo un delito, que incluso el que no haya grabado, solo un compañero tuyo que reenvíe en la universidad una imagen de sexting está cometiendo un delito, el 197.7 del Código Penal. O se acaba de poner ahora una multa, que se inició en mi etapa, con los chavales de Almendralejo, que fue tremendo. Yo jamás podía pensar, como madre, que un niño de 11 años, porque está consumiendo porno, porque es que si no, no lo entiendes, pueda crear un perfil falso de su hermana y de compañeras de clase con una app de inteligencia artificial y subirlo, ¿no? Pues eso, desde luego, tratar una imagen, aunque sea con inteligencia artificial, también debería ser delito. Y luego hablaré de las enmiendas que hemos pedido desde Control Z, ¿no? Entonces, el derecho a la privacidad en este mundo digital está íntimamente unido con el derecho a la vida, el derecho a la salud y a la integridad física y psicológica, que estos sí son derechos fundamentales, y el derecho a la libertad ideológica. No me voy a detener ahora en antecedentes que ha habido de hackeos electorales como Cambridge Analytica o la modificación que se hizo de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General cuando se tramitaban las enmiendas a la Ley Orgánica de Protección de Datos del 2018, donde se aprobó que los partidos políticos, curiosamente esa enmienda se aprobó por unanimidad, que los partidos políticos en España podían perfilar los datos ideológicos de los ciudadanos. Eso afortunadamente se recurrió al Tribunal Constitucional y en menos de 2 meses, por unanimidad, eso fue una sentencia récord, el Constitucional anuló ese aspecto de la ley. He tenido la suerte de conocer a personas maravillosas como es Rafael Yuste. Rafael es una eminencia, es a quien Obama le encargó el proyecto Human Brain Project. Han descodificado las conexiones neuronales conscientes y las inconscientes. Entonces ya se puede leer nuestro cerebro. Lo que es asombroso es que ya se pueden modificar esas conexiones. A nivel médico, a nivel de investigación en salud, pues han conseguido que una tetrapléjica ande. Pues es un hito, ¿no? O sea, ¿qué más querría un médico, ¿no? Un investigador? Exactamente, ¿no? Optimizar la salud. Pero imaginémonos esa capacidad de modificar las conexiones neuronales inconscientes en manos de presidentes de gobiernos o en manos de presidentes de empresas digitales
que tienen a 2.000 a 3.000 millones de usuarios bajo sus manos, ¿no? Pues eso ya está pasando. Entonces, Rafael Yuste creó una fundación que es la NeuroRights Human Foundation en Estados Unidos. Está promoviendo los 5 nuevos neuroderechos que quiere que se incluya en la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas y en la normativa europea. Pero engarzan yo le decía, bueno, Rafael, no te preocupes, que aunque no se integren expresamente, con la privacidad podemos, desde luego, cubrir estos dos seguro, ¿no? El derecho a la privacidad mental, el derecho a la identidad mental y el derecho a no discriminación por razón de sesgos, ¿no? Pero yo creo, y esto es una propuesta personal, que deberíamos hablar ya de un nuevo derecho que es urgente que se regule. Y hemos pedido desde Control Z que se incluya en la Ley Orgánica de Protección a los Menores, que es el derecho a un neurodesarrollo adecuado. Y ahora hablaré por qué, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciar? Porque os preguntaréis, esto es teoría, pero yo cómo lo llevo a la práctica. ¿Cómo puedo saber si yo estoy teniendo un uso saludable o no de Internet y de las redes sociales? Pues en el libro incluyo escalas que están validadas científicamente para que lo puedan hacer los adolescentes voluntariamente. Nadie se va a querer someter, ¿no? Porque yo también he tenido discusiones con mis hijos. Lo primero que te dicen, mamá, no seas pesada, y yo controlo, ¿no? Y yo lo puedo dejar cuando quiera, pues lógicamente nadie va a reconocer que se pasa, ¿no? Pues estas dos escalas, la EUPIA para los menores y la CIUS para los adultos, las podéis tener. Viene el punto de corte, donde ya si pasas ese punto de corte en las respuestas, aconsejamos ir a expertos en salud mental, ¿no? Este dato ya se ha quedado corto. Hoy se publicaba el estudio UNICEF, no me da tiempo a leérmelo, pero ya se habla por lo menos de que 1 de cada 4 personas tenemos un uso problemático de Internet. ¿Y cuándo hablamos de un uso problemático? Cuando ya hay efectos en la salud mental como depresión, suicidio, baja autoestima, soledad, trastornos del sueño, fracaso escolar, empatía, valores, sedentarismo, etcétera. Porque hay algo tremendo, ¿no? Luego os hablé de Control Z, pero el último desayuno informativo que hicimos desde la plataforma fue sobre los patrones adictivos y cómo las redes sociales indirectamente incitan al suicidio. Y conseguimos el testimonio de una mujer adulta, más de 50 años, que la salud, nada es permanente en la vida ni estable, ¿no? Todo fluctúa. ¿Quién no ha tenido una etapa de bajón mental en su vida, ¿no? Todos. Esta mujer tuvo una etapa difícil de salud mental y cuando empezó a consultar las redes sociales, ¿qué pasó? Que la empujaron al vacío. Las redes sociales, si yo estoy optimista y veo bailes divertidos o veo noticias que animan, las redes sociales me dan más de lo mismo. Pero ¿qué pasa cuando estoy en un momento difícil, depresivo, con la autoestima por los suelos? Donde solo pienso con el sesgo negativo, porque además como nuestro cerebro está programado para la supervivencia, porque hay una parte de nuestro cerebro que es reptiliano, de miles de millones de años, el cerebro se adhiere como el teflón, ¿no? Como un adhesivo a los acontecimientos negativos. Pues en este caso, solo las redes sociales le daban contenidos negativos, contenidos depresivos, la derivaron a grupos de personas igual que ella, y ella me decía, Mar, es que yo llegué a pensar que quererte matar era lo normal, y se intentó suicidar. Entonces, es un ejemplo práctico de los efectos que pueda suponer, ¿no? Y esto está basado en técnicas de manipulación psicológica tremendas, ¿no? Yo me acuerdo en la última conferencia internacional de autoridades de privacidad, que agrupa más de 190 autoridades de todo el mundo. Uno de los representantes, porque ellos son un órgano colegiado de la Federal Trade Commission, que es como el homólogo, pero en Estados Unidos, nos dijo que, no me quiso decir cuál de las dos empresas potentes en Estados Unidos, pero nos dijo que una de estas empresas tenía más de 150 expertos en neuromarketing para ver cómo, para trabajar, para manipular precisamente esa captación de nuestro tiempo y nuestra atención. Y eso se basa en una premisa de uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX, ¿no? Que lo dice José Antonio Marina, un gran filósofo español. Si yo manejo los premios y los castigos, puedo dirigir el comportamiento humano. ¿Y qué ocurre? Pues que la red se ha convertido en ese gigantesco modificador de conductas mediante el circuito de la retroalimentación social. Hay padres que compran likes a sus hijos. ¿Cómo puede ser que una joven construya su identidad en función del número de seguidores, ¿no? Pues eso ocurre.
No me ha dado tiempo a actualizar la diapositiva, me vais a perdonar, pero el informe se acaba de presentar hoy. El estudio anterior de UNICEF de 2023, y sé que algunos datos han ido a peor de lo que estoy diciendo ahora. Los menores reciben el móvil a la edad media de 11 años, muchos lo reciben con la primera comunión, pero el salto cuántico es al instituto. Y yo quiero hacer aquí un llamamiento público, ¿no? Y también a la industria de Internet, y espero poder comparecer en el Congreso en estas semanas para decirlo. Privacidad desde el diseño y desde el defecto implica que la industria de Internet venda sistemas, dispositivos digitales. Y cuando hablo de dispositivos digitales no hablo solo del smartphone, hablo de ordenadores, hablo de consolas y hablo de videojuegos, que los padres no saben que a través de las consolas los chavales acceden a Internet, ¿no? Que tengan control parental y elementos de verificación de edad desde el diseño, y desde el diseño es desde el dispositivo, porque va a ser mucho más fácil que yo evite que mis hijos consuman porno si en sus dispositivos con conexión a Internet el filtro está puesto en el dispositivo, que si obligo a Pornhub que lo pongo, porque Pornhub creará otras páginas web y, en fin, eso es inalcanzable, ¿no? Y hay móviles para menores, o sea, igual que hay móviles para mi madre con las teclas más grandes. A los 12 años no deberíamos dar un smartphone a un menor porque no está preparado, y luego explicaré por qué. Hay móviles para menores, lo que pasa, la gente no lo sabe, las familias no lo saben, que permiten realizar llamadas, enviar mensajes, estar localizado y a lo mejor bajarte alguna red social más inocua que otras, pero no acceder a contenidos de adultos ni a la mayoría de las redes sociales. ¿Por qué eso no está en los bestsellers de los escaparates de las tiendas de telefonía? Porque no interesa, ¿no? Y el 2 de cada 3, esto es gravísimo, el último informe de UNICEF, el anterior, 2 de cada 3 adolescentes tienen síntomas de depresión. El 60% duermen con el móvil en la habitación. Yo siempre, la última, me acuerdo, antes de irme hice 2 campañas un poco revolucionarias para ser una institución pública, ¿no? Una era, o sea, ninguna familia en su sano juicio, ¿no?, le da alcohol, tabaco, drogas a sus hijos, ¿no? Y el spot era que conseguimos que las teles nos la financiaran gratis. Salía un matrimonio, una pareja, vamos, ofreciendo alcohol a sus hijos adolescentes, ¿no? Y la pareja adolescente se me iba diciendo, mamá, está flipada, ¿no? Decían que no. Lo siguiente le ofrecían porros. Y entonces, eso nos sorprende, ¿no? Y el slot era, ¿le ofrecerías alcohol o drogas a tus hijos? No. ¿Y por qué le das un smartphone sin valorar los riesgos? O sea, ¿por qué le damos barra libre digital a un chaval? Le decimos que puede dormir con el móvil en la habitación, sabiendo que no va a dormir las 9 horas que necesita su cerebro para un neurodesarrollo adecuado, que se va a formar, o sea, que los pederastas están acechando a las chicas jóvenes, ¿no? ¿Cómo no somos conscientes de eso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el marketing que se ha hecho desde la industria digital es tan potente que parece que estamos impulsando la alfabetización digital, que nuestro hijo es mucho más, el colegio es mucho más moderno, se impulsa la tecnología desde los 5 años. Mentira y falso, es un grave impacto en la salud, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ir rompiendo esto, como en su momento se rompió lo que pasaba con la industria del tabaco. ¿Y sabéis cómo se rompió? ¿Cómo se empezaron a ganar las demandas colectivas contra la industria del tabaco? Cuando se empezaron a filtrar informes internos de ex empleados donde se reconocía internamente por la compañía que sabían que introducían sustancias que eran adictivas. Eso ya está pasando. Ya se están filtrando informes y ya hay demandas colectivas, sobre todo en Estados Unidos, contra las grandes empresas de Internet, porque son conscientes de que están enganchando a la población a nivel mundial, ¿no? No nos extrañen los datos de ansiedad, ¿no? Estamos en el máximo consumo de hipnosedantes en adultos y en jóvenes, porque si yo solo hago el discurso con los jóvenes no tiene sentido, porque también un joven va a hacer lo que vea en casa, ¿no? Si me ven en la cena whatsappeando y enganchada, pues lógicamente poco ejemplo voy a dar, ¿no? Cyberguardians, que pertenece a la plataforma Control Z, y yo creo que hace de los mejores estudios comparados utilizando datos con inteligencia artificial, ha alertado de que desde el 2012 las enfermedades mentales y los gastos de hospitalización de la gente joven han aumentado un 300%. O sea, que estamos convirtiéndonos en camellos de nuestros propios hijos sin ser conscientes. Y el sistema educativo también. Yo antes oía al anterior ponente, por supuesto que hay que introducir la tecnología, ¿no? Pero luego hablaré de manera gradual, ¿no? Y siguiendo las pautas de lo que dan los expertos en salud. Creo que urge un pacto social.
precisamente ahora el 26 de este mes tenemos el siguiente desayuno informativo de Control Z. El primero lo tuvimos antes de verano, donde hablamos por primera vez, las sociedades médicas se han unido en una sola voz y dieron la alerta de los efectos en salud física y mental y las pautas de consumo digital que deberíamos tener la población en función de las edades para tener un uso saludable de la tecnología. El segundo desayuno fue sobre el impacto de las redes sociales en los suicidios. Y el tercero, que lo tenemos este mes, es algo que seguramente va a romper, ¿no? Porque no estamos socialmente, ese cambio todavía no ha llegado, que es los médicos piden públicamente que no se entregue un smartphone hasta los 16 años. Y al acto nos va a acompañar la fiscal de sala de menores, porque también la Fiscalía General del Estado ha pedido públicamente que no entren los jóvenes de menos de 16 años a las redes sociales, porque cada vez más están viendo delitos cometidos por niños inimputables, porque tienen 11, 12 años y la responsabilidad penal en España está a los 14, y lo que es también muy grave, ¿no? Menores víctimas precisamente por esa falta de protección que hay en la red, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Porque yo no quiero ser catastrofista y mi naturaleza es positiva por defecto, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer y en la agencia, en ese grupo de trabajo, en el 2023, por unanimidad, todos, el Consejo General de Médicos, psicólogos y todos los organismos públicos aprobamos una serie de medidas. La agencia no tiene competencia legislativa, entonces se lo trasladamos al Gobierno. Fruto de eso fue el germen, luego ha habido mucho trabajo interministerial, ahora está ya en trámites de enmiendas en el Congreso, que parece que hay prisa. Está el proyecto de ley de protección al menor en el mundo digital. Es una ley importante, es una ley que hace falta, es una ley donde es urgente el consenso político. Dejemos las diferencias para otras cosas, pero nos estamos jugando la salud de las generaciones que vienen, ¿no? Y ahí hay propuestas muy buenas. Una, y os voy a contar cómo surgió esta propuesta. Ahora mismo el consentimiento sobre privacidad son los 14 años. Cuando trabajamos en la ley, que se aprobó en el 2018, yo pensé, ya bastante lío vamos a tener con el RGPD, que todo el mundo me odiará, con las cláusulas informativas, toda esta complicación que se ha hecho, ¿no? Para que encima cambiemos la edad del consentimiento. Vamos a mantenernos en los 14, ¿no? Viendo la evolución, porque eso es la edad para acceder a redes sociales, yo dije públicamente, nos equivocamos. Y el Ministerio de Interior, en ese grupo de trabajo, pidió que se elevara la edad del consentimiento a los 16 años. Y tenemos la alegría que eso está incluido en el proyecto de ley. Es la edad donde la mayoría de los países en Europa ya exigen los 16 años. Ahora Dinamarca acaba de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años. Eso está en la ley. Se incluyen sistemas de verificación de edad. Se incluye también el control parental en los dispositivos que se vendan en España. Y me voy a tener un minuto en los sistemas de verificación de edad. En la agencia hay una unidad que se llama la Unidad de Evaluación y Estudios Tecnológicos, que son 8 personas. Y estas personas, que son maravillosas, aparte grandísimos profesionales, se pusieron a trabajar en cómo deberían funcionar de verdad los criterios de verificación de edad para evitar, primero, garantizar el anonimato. Los adultos que quieran entrar en porno, pues allá cada uno con lo que consume, yo ahí no me meto, pero para garantizar la privacidad de los adultos, pero al mismo tiempo para proteger que un menor no entre en contenidos que le pueden dañar y que además van a moldear su comportamiento, ¿no? Y demostraron con éxito en los 3 sistemas operativos, en Android, en iOS y en Microsoft, que esos criterios funcionaban. Y mi pregunta es, ¿y por qué la industria de Internet no lo ha aplicado? ¿Y por qué las empresas de porno tampoco? Nos reunimos con más de 50 empresas, desde Apple, Google, Meta, TikTok, el responsable de privacidad de la Casa Blanca de California, es decir, con la Comisión Europea. España está en los países piloto y ahora el Gobierno ha sacado una app, pero solo para verificar y evitar el contenido de adultos. Pero esto ya hemos demostrado que se puede hacer. Lo que pasa es que no interesa. ¿Por qué? Cuanto más pronto yo enganche a un menor a mis servicios, mucho más vulnerable va a ser el cerebro y la capacidad de autorregulación de esa persona y mucho más cautivo va a estar en todo lo que yo le quiera ofrecer y mucho más amplio va a ser mi perfilado, ¿no? Lamentablemente, pues eso es lo que pasa. ¿Y por qué es importante proteger a la infancia y retrasar la entrega del smartphone? Porque hay 2 etapas clave en el desarrollo cerebral que yo no entiendo cómo esto no deberían ser titulares, ¿no?, en los medios de comunicación. Los primeros 1000 días de vida es la etapa más importante. La salud de todos nosotros, la física, la emocional, nuestra capacidad de regulación, nuestro sistema nervioso.
La madurez y la salud de nuestras relaciones de pareja depende de cómo nos sentimos cuidados en el embarazo y en los 2 primeros años de vida. Estos son datos de Harvard. No sé si se ve, ¿no? Sí que se ve. Aquí habla de los 0 a los 2 años. Fijaros el salto cuántico que hay en capacidad de lenguaje, en las funciones cognitivas, pero también en algo muy importante, que son las memorias implícitas. O sea, un niño no habla hasta los 2-3 años, pero el cerebro, la parte del cerebro que más se relaciona en esta etapa previa es el hemisferio derecho, que es donde se almacenan los patrones de comportamiento y las memorias implícitas. Y desde de 0 a 2 años, fijaros la línea azul, de 0 a 2 años la plasticidad es máxima y el esfuerzo para hacer cambios es mínimo. Y eso va bajando hasta los 30 años, donde a los 30 años ya es al revés. Lo siento por los que tenemos más juventud acumulada. Nuestro esfuerzo es mucho mayor y se puede hacer cambios cerebrales, pero ya cuesta más. Entonces, ¿qué ocurre? Imaginaros, yo me tengo que contener cuando veo a un bebé empantallado, ¿no? ¿Qué ocurre con un bebé que para poderse desarrollar al máximo potencial necesita la presencia? Cuando hablo de presencia no hablo de presencia física, hablo de la presencia con la atención consciente, ¿vale? La presencia consciente del cuidador principal y está el cuidador absolutamente disociado porque está con pantallas y lo que es más grave, le da la pantalla al bebé. El impacto que está teniendo ese neurodesarrollo es brutal. ¿Qué nos está diciendo pediatría? Las consultas de TDAH se han disparado y las consultas de bebés con trastorno del espectro autista están disparadas. Cuando le dices a la familia, porque claro, ya no hay que preguntar cómo come el niño, ya hay que preguntar qué come digitalmente, ¿no? Cuando le retiran las pantallas, los daños autistas mitigan, pero lo que no se puede saber, porque claro, lo que no vas a hacer es ningún comité ético de ningún hospital lo aprobaría, un estudio con bebés empantallados y otros con bebés sin, para ver los efectos en el neurodesarrollo. Lo que ya nunca van a poder decir es cuál hubiera sido el neurodesarrollo de ese bebé. Entonces, por favor, o sea, eso es algo fundamental. Y una de las medidas que estamos pidiendo en Control Z es precisamente la desescalada digital, porque no solo las familias, sin ser conscientes, nos estamos convirtiendo en camellos, ¿no?, de nuestros propios hijos, sino que el sistema educativo también, porque de 0 a 6 años, pediatría, con el apoyo de todas las sociedades médicas, está diciendo 0 consumo de pantallas. ¿Eso está ocurriendo en las escuelas infantiles y en las casas? No. Y el segundo, voy fatal, son 48 minutos, voy a acelerar. El segundo momento de poda neuronal es la adolescencia. A los 6 años, los bebés nacen con el doble de neuronas de los que tenemos los adultos. Y a los 6 años, el cerebro de un niño alcanza el 90% de las conexiones neuronales de un adulto. Conclusión. Urgen medidas de salud pública por parte de todos los gobiernos para blindar 0-6 años. ¿Qué es Control Z? Pues es una plataforma que se ha creado con 0 dinero, pero con muchas ganas, con muy buena voluntad, donde queremos promover medidas y actuaciones con base científica. Está la Asociación Española de Pediatría, la de Psiquiatría Infantil y Juvenil, la Sociedad Española de Neurología, porque ya hay resonancias magnéticas funcionales que demuestran cómo cambia el cerebro de una persona que consume de más pantallas. Y lamento decir que es igual que el de un cocainómano. No lo digo yo, lo dicen las resonancias, ¿no? El Consejo General de Psicología y la Sociedad Española de Psicología Infantil y Juvenil. Están también entidades sociales serias que llevan mucho tiempo trabajando en esto, como por ejemplo Adolescencia Libre, bueno, Adolescencia Libre de Móviles es más joven, pero están trabajando mucho, Aldeas Infantiles, Fundación ANAR, pero todo esto, si no se cuenta, no existe, ¿no? Entonces, por eso agradezco mucho estas jornadas. Hemos conseguido que las 3 cadenas de televisión nacionales se impliquen desde el punto de vista de responsabilidad social y AMI, que como representa a toda la prensa escrita y digital de España. Hemos pedido enmiendas al proyecto de ley de protección del menor. Si yo solo tuviera que elegir una, sería la desescalada digital, siguiendo las pautas que da pediatría, que son de 0 a 6 años, si queremos niños sanos y adultos fuertes, 0 horas de pantallas. De 6 a 12 años, máximo 1, incluyendo tiempo de ocio en casa, enseñanza digital y deberes. Que hay colegios que están obligando a niños con 8 años a hacer todos los deberes en el iPad y están provocando trastornos de ansiedad y TDAHs. Y de 12 años a nuestra edad, hasta que nos muramos, lo ideal, yo sé que es muy difícil, sería 2 horas máximo al día. Bueno, ya he dicho lo de la atención voluntaria. Esto es un tema, en el libro lo explico con más detalle, ¿no? Estrategias compartidas.
Y como yogi o practicante de yogi, los cambios tienen que ser al revés del modelo que nos ofrece el mundo actual. Tienen que ir de dentro a fuera, ¿no? Y si yo no empiezo cambiando yo, es difícil que se pueda cambiar la sociedad, ¿no? A nivel personal, doy una serie de pautas. Es fundamental que blindemos tiempos analógicos. Ya hay momentos clave. El más importante del día desde el punto de vista de neuroplasticidad es la primera hora. Y el último, antes de acostarnos, también. No me da tiempo a hablar de las pautas. A nivel personal, a nivel familiar, recomiendo el Plan Digital Familiar de la Asociación Española de Pediatría, que se adapta de una manera muy sencilla a las necesidades de cada familia. Urge el cambio normativo y en las enmiendas hemos pedido esta desescalada digital, la modificación de la Ley Orgánica de Educación, que se incluya responsabilidad penal de las plataformas cuando inciten a contenidos autolesivos, cuando no verifiquen la edad, por ejemplo, para acceso a contenidos de adultos, cuando inciten al suicidio, que haya transparencia en los patrocinios, porque ahora mismo la industria de Internet tiene un cheque en blanco y opaco respecto a lo que patrocina y los médicos están obligados a declarar sus conflictos de intereses, por ejemplo, ¿no? A nivel empresarial es esencial el compromiso de la industria, y aquí hablamos de un ecosistema muy complicado. Está la industria de telefonía, la industria que fabrica los dispositivos digitales, la industria de la publicidad, ya empieza a haber observatorios de publicidad responsable y, por supuesto, la industria de Internet y a nivel mediático también. Y ahora esto ya es una reflexión más personal y más personal. Cuando escribí el libro, yo pensaba cuáles son los tesoros de la vida, ¿no? Para mí, cada uno elegirá los suyos, ¿no? Y para mí, pues son la salud, el tiempo y la conexión. La energía del cerebro es ilimitada y la multitarea agota, ¿no? Y venía en el libro leyendo, yo ahora como me estoy formando para ser profesora, tengo deberes, ¿no? Para ser profesora de yoga, ¿no? Y el maestro del método que yo sigo, que es Guru Iyengar, tiene un libro precioso que se llama Luz sobre la vida, ¿no? Y os voy a leer alguna cosa porque es que lo clava, ¿no? Imaginaros un indio que nació ahora tendría más de 100 años en Puna, cómo lo clava, ¿no? La ciencia y la tecnología nos han proporcionado las ventajas de la comodidad física y el ocio, pero no dejamos que la mente se detenga y piense. Pasamos de un empeño al siguiente, creyendo que la velocidad y el movimiento son todo lo que importa en la vida. Así es como el estrés se va acumulando en el cuerpo, produciendo dolencias psicosomáticas. El estrés emocional se manifiesta en los cuerpos físicos, orgánico y neurológico, igual que la música queda grabada en un disco compacto. Él habla de que el 99% de toda comunicación humana es emocional, no intelectual, y que las emociones, en mucho mayor medida que los pensamientos, son las que dirigen gran parte del comportamiento en el mundo. Eso lo sabe muy bien la industria de Internet, porque ya la publicidad ha cambiado el modelo de negocio, ya no se basa en enseñar el producto, sino en modificar nuestras emociones en relación con ese producto o con el servicio. Las emociones tienen que ver con lo que sentimos y con el valor que damos a las cosas, ¿no? Por eso las redes sociales y la industria de Internet utilizan el circuito de dopamina y retroalimentación social, ¿no? Y sigue diciendo Gurucci, ¿no? Despilfarramos la energía, el tiempo y nuestras vidas. En un mundo finito buscamos la satisfacción infinita, maximizando nuestras necesidades, nuestros apegos y, por lo tanto, nuestra satisfacción. Si yo baso mi vida en consumir a través de las pantallas contenidos digitales y a través de todo lo que me ofrece Internet, productos y servicios materiales, no hay hombre, ni siquiera el más rico del mundo, que pueda comprar todo lo que se vende en el mundo, pero es que además eso ya sabemos que no nos genera la felicidad, ¿no? Ya he explicado que estamos perdiendo la salud, tanto la física como la mental, estamos perdiendo el tiempo. Y en el libro cuento pues, de qué se arrepienten las personas antes de morir. Pues una de ellas es en qué he malgastado el tiempo, ¿no? Y estamos perdiendo también la conexión auténtica. Decía José Antonio Marina que la inteligencia artificial puede dirigir el comportamiento humano si previamente se ha robotizado, es decir, si antes le hemos entregado el control de nuestra conducta. Lo que nos diferencia de los animales es la atención voluntaria. Y eso es lo que estamos perdiendo. Decía Thich Nhat Hanh, que era un monje budista, el mayor regalo que le podemos dar a un ser querido es nuestra presencia. ¿Qué nos dice un niño, ¿no? Cuando son pequeños? Mamá, mírame, ¿no? O papá, mira lo que hago, ¿no? Y si esa presencia la perdemos porque estamos distraídos en el móvil, ni siquiera hemos perdido la conexión con el cuerpo y con nuestra mente, pues difícilmente vamos a ser más humanos que la inteligencia artificial si no ponemos pautas, ¿no? Esta es la ética y recomendación del 2021 de la UNESCO, por si la queréis
conocer, y vivimos un momento crítico en nuestra sociedad. Yo creo que todavía estamos en un momento en que podemos tomar decisiones. La Unión Europea está siendo muy valiente en las decisiones que está tomando en cuanto a regulación. Es fundamental que la industria se comprometa, pero va a hacer falta muchísima más capacidad de autorregulación en esta etapa, que es una etapa interesantísima, ¿no?, de la humanidad, que en épocas anteriores, porque la presión de ese perfilado que tenemos, y sí o no vivimos en un mundo digital, con las grandes ventajas que tiene y con los inconvenientes que tiene, también va a ser cada vez mayor. Entonces yo creo que es fundamental que cada uno incorpore las técnicas de regulación del cuerpo-mente que les parezca mejores. A mí esta me ha funcionado fenomenal, pero vivimos en un mundo libre, ¿no? Cada uno que haga lo que pueda para poder liberarnos de esa trampa de los algoritmos adictivos y tener siempre la mente ocupada, enganchada hacia el exterior, perdiendo la propia conciencia y la espiritualidad del ser humano, ¿no? Entonces, bueno, he cumplido quizás con mucha información y muy rápida con la hora, y nos queda un tiempo para preguntas, ¿no, Juan?